Ah, Toda esta sección de los versos 12 al 17 es, como hemos dicho, una descripción del Evangelio y del fruto del Evangelio. Pablo comienza agradeciendo en el verso 12 a Jesús nuestro Señor. Luego, él recuerda como su antigua vida en el verso 13, diciendo: yo era blasfemo, perseguidor y agresor. Después, en el verso 14, él recuerda lo que la gracia de Dios ha hecho, la abundancia de la gracia en la vida de Pablo. Pero luego llega el versículo 15, que pareciera tener una desconexión, porque inicia diciendo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Y si ves tu Biblia, después de la palabra todos aparece 2 puntos, como prácticamente diciendo: lo que les voy a decir a continuación es una palabra fiel y digna de ser aceptada. De hecho, la NTV dice: la siguiente declaración es digna de confianza, dice, y todos deberían aceptarla, dice Pablo. Lo que les voy a decir a continuación, dice el apóstol Pablo, no tiene discusión. No hay un punto para que tú quieras pararte a decir que no estás de acuerdo con esto. Es digna de confianza y todos deberían aceptarla. ¿Y cuál es esta palabra digna de confianza que todos deberían de aceptar? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dice la NTV, el peor de todos. Quiero que veamos 3 cosas en este versículo. En primer lugar, veamos la confiabilidad de esta declaración. Luego veamos su contenido. Y en último lugar, cómo Pablo se apropia de esto. Entonces vamos a ver, en primer lugar, su confiabilidad, su contenido y su apropiación. Empecemos con su confiabilidad, cuando Pablo inicia escribiendo, diciendo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Un comentarista dice que lo que Pablo está escribiendo aquí es algo tan sencillo, pero a la vez tan grande. Es como una roca de granito, dice. Esta es la palabra que Pablo va a establecer aquí, y que es curioso, no tiene ninguna palabra antes de la... Mira tu Biblia, por ejemplo, en el verso 14. ¿Cuál es la primera palabra del verso 14? Pero, ese es un conector. Mira la primera palabra o las primeras 2 palabras del verso 16. ¿El verso 16? Sin embargo, esos son conectores. Y un comentarista, Hendrickson, dice: el versículo 15 va a aparecer aquí sin ningún conector. Va a aparecer aquí como una declaración tan sencilla, pero tan grande y tan profunda, que literalmente Pablo está diciendo: lo que les voy a decir a continuación, literalmente es como una roca teológica tan, pero tan gloriosa, que necesita ser aceptada por todos. Pablo tiene esta característica dada por Dios, yo creo, de, en pocas palabras, decir grandes verdades. Y este versículo 15 es una de esas grandes verdades en pocas palabras. Ahora, antes que veamos, porque estamos viendo su confiabilidad, esta forma de escribir de Pablo es muy curiosa, que solamente aparece en todo el cuerpo de escritos de Pablo, solo aparece 5 veces. Palabra fiel y digna de ser aceptada. Por ejemplo, busca en tu Biblia 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Gracias, hermano. ¿Cómo inicia diciendo? Perdón, necesito tener esto porque si no mi garganta no me va a dar, ¿vale? Palabra fiel es esta. Si alguien aspira, ¿qué? ¿Puedes buscarme la NTV? ¿Tienes chance? La siguiente declaración es digna. Si alguno aspira a convertirse en ¿qué? Desea una posición honorable. Entonces, ¿cuántas palabras fieles o dignas de confianza llevamos? 2, ¿verdad? La primera,
Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. La segunda, si alguien desea el obispado, si alguien desea ser líder. Tercera, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 8 y 9. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todos, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. ¿Puedes poner el verso 8 y 9 en la NTV, por favor? El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Verso 9. Esta declaración, la que acaba de decir, es digna de confianza y todos deberían. Entonces acuérdense, la primera palabra fiel es Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. La segunda palabra fiel, si alguien desea ser líder en la iglesia, servicio. La tercera es pero hay un elemento ahí del ejercicio físico, un elemento de prioridades. Porque Pablo no está diciendo que el ejercicio físico sea malo. Solo que no lo hagamos ídolos. Cuarta palabra fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13. Palabra fiel es esta. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Verso 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Verso 14. Ahora, perdón, hasta el 13. ¿Y puedes tantito poner el 11? Palabra fiel es esta. Dios es fiel, aunque nosotros muchas veces no. Y la quinta palabra fiel, Tito capítulo 3, verso 4 al 8. Esta está un poquito más amplia, pero lo veamos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Estas son las 5 palabras fieles, dignas de confianza que Pablo establece en sus cartas pastorales. Empieza con el Evangelio. Jesucristo vino al mundo. Luego, ¿qué seguía? Dijimos. El servicio. ¿Verdad? Si alguien desea servir. Después, prioridades. El ejercicio físico es bueno, pero la piedad es mejor. Luego, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13, Dios es fiel. Y concluye con Tito, con el Evangelio. Pablo establece un cuerpo doctrinal con esta declaración de palabras fieles, que empieza con el Evangelio, termina con el Evangelio y la vida misma está en medio del Evangelio. Porque el Evangelio no es algo con lo que empiezas. Es algo con que la vida cristiana empieza, se sostiene y concluye. Todos los días necesitamos el Evangelio. Y este es un recordatorio precisamente de esto. Samuel Pérez Milos, un comentarista, dice que posiblemente estas declaraciones de palabras fieles eran como pequeños credos que la iglesia decía. Era como fundamentos para su vida de palabras fieles. Y ojo, no significa que las palabras anteriores de Pablo no sean fieles, no. Cuando Pablo usa este término, palabras fieles, es como una forma de enfatizar un poco más algo. Cuando quieres que la otra persona le dices, mira, te lo voy a volver a repetir.
porque ya sé que lo vas a olvidar. O en un texto, ¿cómo le haces para que una frase, una palabra tenga más énfasis? A veces las pones en mayúscula, en negrita le decimos, ¿no? Entre comillas. Bueno, aquí pues Pablo no tenía Word. Si lo hubiera tenido, tal vez lo pone en negrita esto. No, aquí es una forma de decir, oigan, lo que les dije es muy importante. Pero aun cuando esto lo olvidaran, esto que les voy a decir es la base. Es un mensaje tan potente porque Pablo dice que no solo es fiel, sino es también digna de ser aceptada por todos. Y es más, aunque Pablo no pusiera esta frase, tú y yo tenemos la responsabilidad de aceptarla, no porque Pablo la escribió, sino porque es palabra de Dios que la escribió Pablo. Y este es un recordatorio, mis hermanos, a que si algo podemos hacer este año que viene, y si ya lo estás haciendo, qué bueno, en que valoremos más la palabra de Dios. No es posible ser cristianos que desvalorizamos la Escritura. Porque toda la palabra de Dios es palabra fiel y también digna de ser aceptada por todos nosotros. ¿Cómo es posible que querramos llamarnos cristianos y tenemos por menos la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que querramos decir que somos cristianos? Y si le quieres agregar cristianos reformados, siendo personas que pasan los días y no vayamos a la palabra de Dios. Ya ni siquiera estoy diciendo lee la Biblia en un año, que eso debería ser de cajón todos nuestros años. ¿No? Y acuérdate, una cosa es leer y otra cosa es meditar. Tú puedes pasar en un par de versículos meditando todo el año y ni siquiera lo vas a alcanzar sus profundidades de esos versículos. Pero de entrada tenemos que hacer un hábito de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra fiel. Luego nos quejamos, es que Dios no me habla. ¿Cómo no te va a hablar? No vas a la palabra. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la confiabilidad de las declaraciones de Pablo. Y su confiabilidad no descansa en que Pablo lo haya escrito. Su confiabilidad de esta palabra es porque es inspirada por Dios. Ahora veamos su contenido. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el verso 15? ¿Cuál es el contenido de esta palabra fiel y digna? Cristo Jesús, ¿qué hizo? Vino al mundo para salvar pecadores. Hace algunos miércoles, cuando estábamos todavía un poquito viendo Cristología, veíamos los nombres y títulos de Cristo. Y si te acuerdas, la palabra Cristo o el nombre de Cristo significa el Mesías, el ungido. Y el nombre Jesús es el nombre que representa su humanidad. De entrada, Pablo, que es un excelente teólogo, al usar de una manera intencional los títulos Cristo Jesús, ya nos está diciendo la obra de Dios. Cristo, el Mesías, se hizo humano. Con solo sus títulos. Pablo usa esto intencionalmente para decirnos, el Dios glorioso, el Mesías, el ungido, se hizo hombre. Dios no solo vino a nosotros siendo Dios, sino que siendo Dios, también se hizo hombre. Recuerda, los oyentes de esta carta están en Éfeso, que van a escuchar esta carta, no tienen el Nuevo Testamento como nosotros lo teníamos. Ellos tienen a lo mucho tal vez acceso al Antiguo Testamento, y al hablarles de que Cristo Jesús vino al mundo, es también una referencia a que Cristo Jesús era el cumplimiento de la promesa dada por Dios desde Génesis. ¿Qué le dijo el Señor
en esta conversación cuando Adán y Eva caen en Génesis capítulo 3. Cuando están también con la serpiente. Que de la mujer nacería una simiente. Y que la serpiente lo heriría. ¿Recuerdas? Pero él le aplastaría. Por cientos y miles de años que los profetas profetizaban, dice Pedro, anunciando la llegada del Mesías, se cumplió en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cumplimiento de cada una de las promesas dadas por Dios desde Génesis hasta Malaquías. El tiempo se ha cumplido y el Dios glorioso vino a nosotros entrando, esta vida, este mundo caído. El Señor de gloria, el Señor que es 3 veces santo, que aún los hombres más consagrados delante de Él caen como muertos. Uno de los hombres que se consideran más santos del Antiguo Testamento, ¿quién crees que es? No van a decir que el salmista David. Es un profeta. Isaías. Pocas cosas se le puede decir en contra de Isaías. Y si tú ves tu Biblia, en Isaías capítulo 5, Isaías va a estar usando mucho este elemento del ay. Ay de los borrachos. Ay de los adúlteros. Ay de los que a lo bueno y a lo malo le llaman bueno. Y ahí está Isaías diciéndole al pueblo, ay de ustedes. Pero cuando en Isaías 6, este hombre se encuentra delante del trono de Dios, ¿qué dice? Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Y él dice, he visto al Señor de gloria, voy a morir. Y es que era lo que decían los hombres y mujeres que se encontraban en este elemento de encontrarse con lo que en el Antiguo Testamento se ve como el ángel de Jehová, que ya vimos en teología propia quién es el ángel de Jehová. Por ejemplo, los papás de Sansón dijeron, Manoa dice, hemos visto al Señor, vamos a morir. Este santo de gloria, hermoso en santidad, vino a nosotros. Eso es lo que se conoce como la encarnación de Cristo. ¿Y qué vino a hacer Cristo, dice? Salvar a los pecadores. Y esto es bien importante entenderlo, porque Jesús no vino a dar una opción de salvación, ¿verdad? Él no es una opción de salvación. Jesús no te vino a dar, ni me vino a dar la capacidad de salvarnos. Jesús no vino a darnos una posibilidad de salvarnos. Jesús no vino a ayudarnos a salvar. Jesús no vino a inducirnos a la salvación, no. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y es importante cómo Pablo usa la palabra salvar, porque la palabra salvar para Pablo tiene una connotación bajo 2 direcciones. Cuando Pablo usa en sus cartas la palabra salvar o salvación, tiene en mente 2 cosas. 1, salvación eterna, pero también una salvación que se aplica en la vida diaria. Por eso Pablo, en diferentes de sus cartas y aún en esta de Timoteo, va siempre a hablar de que si somos salvos, tiene que reflejarse. No podemos simplemente decir, somos salvos y vivir una vida que no refleje esa salvación. Porque esa es una herejía. ¿Se acuerdan del hipercalvinismo? Salvo, siempre salvo. Y vivimos como queramos. Eso no es lo que Pablo está hablando aquí. Cuando Pablo dice,
Él vino a salvarnos, sí, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, tiene que ver con el hecho de que si Cristo viene hoy, tú te vas con Cristo porque eres de Cristo. Pero tampoco esa salvación está desconectada de tu vida diaria o de mi vida diaria. Es impensable, es incoherente pensar que somos salvos y que la vida diaria no refleja esa salvación. Pablo no está diciendo esto. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, ok, yo ya soy salvo. Hice mi oración de fe. ¿Qué más? Pasé al frente. Me regalaron mi Biblia. ¿Qué más? Ya me bauticé. Hice mi primera... esa no va. Pero algunos dicen, por cualquier cosa yo la tengo, dices. Ya tengo mi carpeta de papeles que cuando llega ya, mira, traigo mi acta de bautizo. No es, para Pablo, el término salvación no es solamente un término en el cual él está hablando de la eternidad. Sí, hace esta mención, pero jamás sus cartas no permiten que pensemos esto. La salvación, Él vino a salvarnos a nosotros los pecadores, nos vino a salvar precisamente de la esclavitud del pecado. Y miren, permíteme hacer aquí un paréntesis. El pecado de Adán y Eva en Génesis es el mismo pecado que seguimos cometiendo muchas veces. Más allá de la desobediencia, porque la desobediencia muchas veces ya viene siendo un fruto. Y tengamos cuidado de querer meter el cristianismo en solo acciones externas. Porque si fuera solo un tema de obediencia, ¿será que le ganábamos a los fariseos? No. Entonces el cristianismo no solamente tiene que ver con una obediencia externa. Y Dios no solo está esperando o no espera en primera instancia una obediencia externa. ¿Por qué? Porque yo puedo venir a todos los cultos, a todas las actividades, dar mucho dinero, tal, y aún así irme al infierno. Los demonios dice que creían. Hay un momento de un encuentro con los demonios, con Jesús, que le dicen, hijo del Altísimo. O sea, sabía teología. Porque sabe quién está, sabe qué títulos usar. Hijo del Altísimo. Dice, no nos atormentes antes de tiempo. Les está pidiendo algo. Entonces, ¿cuál es el principal pecado de Adán y Eva? Que sigue estando muchas veces en nosotros. Básicamente fue que dejaron de ver a Dios y comenzaron a verse a sí mismos. Y al verse a sí mismo, la desobediencia fue consecuencia. Ahora, en un lenguaje un poquito más teológico, el dejar de ver a Dios y comenzar a ver a uno mismo es dejar de amar a Dios para comenzar a amarlo a nosotros mismos. Y cuando comienzo a amarme más a mí, la desobediencia a los mandamientos de Dios vienen por consecuencia. Pero cuando amo más a Dios, la obediencia viene por consecuencia. Por lo tanto, la salvación que nos trajo Jesucristo no es solamente un hecho de decir, antes no tomaba, o no al revés, ¿verdad? Ahora ya, como me dijeron que no es pecado. Sí, porque hay quienes, dice, pasa nada, reformado Lutero, dice. Pero bueno, ese es otro tema. Dice, antes tomaba, ahora ya no. Antes esto, ahora. Y entonces suponemos que el cristianismo es solamente estas acciones superficiales, cuando muchas veces nos olvidamos que lo principal es el hecho de nuestro corazón, un corazón que ame a Dios. Y esa lucha la vamos a tener hasta que Cristo venga. Algo en el cual debemos de estar creciendo constantemente es en amar a Dios. Yo espero que tú estés cerrando tu año 2024 amando más a Dios que como empezaste este año.
Sería ilógico que lo ames menos, pero podría pasar. ¿Verdad? Ahora, ya lo hemos dicho y lo decíamos la vez pasada, no podemos simplemente venir y decir, sí, Señor, te amo más que cuando empezó este año y nuestra vida no refleje eso. Porque eso sería una incoherencia. La salvación que Pablo establece acá, y es que me detengo porque es fácil decir, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, wow, me salvó, wow, si Cristo viene hoy me voy con él, wow, mi libro, mi nombre está en el libro de la vida, perdón, en la enfermedad que ya. Wow, como decía en el devocional que les compartía hoy, wow, soy la novia del Cordero, estoy invitado a las bodas del Cordero, al menos ahí sí me invitaron, dices. Wow. Pero, ¿realmente es así? ¿Cómo es tu vida? ¿Refleja eso? Pablo no está diciendo nada más que veamos como un elemento futuro. De hecho, aquí se le conoce en escatología el ya, pero todavía no. El ya somos salvos, pero todavía no hemos llegado o no se ha manifestado la salvación. Esa se va a manifestar hasta que Cristo venga, pero ya somos salvos. Entonces, tiene que haber un testimonio de lo que somos. Porque somos salvos. Y esta es la gran noticia. Y Pablo dice que es una palabra digna de ser recibida. De que Cristo se hizo hombre. Vino a nosotros. Nació de una virgen. ¿No eso fue lo que se celebra en estas fechas? La Navidad. Vivió una vida sin pecado. Fue a la cruz. Pagó en la cruz por nuestros pecados. Por eso en Juan 8:14 Jesús dijo, yo sé de dónde he venido y a dónde voy, porque Él sabía lo que venía a hacer. Él no venía a ver si algo se podía hacer, no, Él sabía lo que venía a hacer y era a salvar ¿a quién? A los pecadores. Este es el contenido de una declaración tan profunda, mis hermanos, que muchas veces nos hemos olvidado de la obra del Señor, principalmente en nosotros, y la obra principal es salvarnos. Y cuando nos olvidamos de esto, hermanos, la vida cristiana comienza a volverse una carga. Nuestro servicio a Dios, el congregarnos, el ofrendar, todo se empieza a volver una carga porque es como otra vez, tengo que volver a esto. Cuando la vida cristiana se vuelve una carga en tu corazón, vuelve a esta palabra fiel. Vuelve a maravillarte de la obra de Dios. Vuélvele a decir a tu propia alma, mira lo que el Señor hizo. Mira lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo en tu vida? Me salvó. Yo no lo merecía. Por eso, en tercer lugar, vemos la apropiación que Pablo hace de esta palabra. Mira el final del versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué vino? Entre los cuales, esa es la apropiación. Pablo se apropia de esto. Hay otra versión que dice entre los cuales yo soy el principal. ¿Cómo Pablo llega a decir que es el primero de los pecadores? ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Tú te considerarías el primero de los pecadores? Yo creo que no. Suena hasta arrogante, ¿no? Porque luego entramos como estas competencias, sobre todo de nuestros testimonios. No, yo tomaba un six, dice el otro. Yo tomaba 2. Yo quedaba borracho en la calle. No, a mí hasta en la cárcel me llevaba. Y ahí empiezan como que. Y ahí está el otro que no tiene nada de esas historias, pues.
Pues yo no. Pensando, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Quién era Pablo antes de ser cristiano? ¿Fariseo? De fariseos. Él dice en cuanto a la ley, tratando de cumplir todo. El Pablo antes de Cristo, si lo hubieras puesto en un espejo con la ley, un hombre que estaba buscando obedecer la ley. Difícilmente le ibas a decir a Pablo pecador. Era más fácil que nos lo dijera a nosotros. ¿No has leído su currículum en Filipenses? En cuanto a fariseo, CEO de fariseos. Estudiar acá a los pies de Gamaliel, es como hoy decir, estudiar a los pies de Paul Washer, a los pies de Miguel Núñez. Este hombre tenía un gran currículum. Ahora, ¿cómo es que ahora se presenta como el primero de los pecadores? Dice, ok, yo fui blasfemo, yo fui perseguidor, yo fui agresor de la iglesia. Sí, pero hubieron otros que hacían eso y hicieron cosas peores. ¿Cómo Pablo llega aquí? De hecho, algunos comentaristas que han criticado este texto dicen, Pablo está pecando aquí de falsa modestia. ¿Pero es así? Yo creo que no. Pablo llega a estas conclusiones de considerarse el principal o el primero de los pecadores precisamente por una convicción profunda que tiene en su corazón al ver lo que Cristo hizo por él. Tú concluyes que eres pecador no en compararte con los demás. Tú concluyes que eres pecador cuando ves delante de quién estás y estás delante del 3 veces santo. Mis hermanos, a veces hemos usado esta palabra de que soy pecador como la salida fácil para justificar un pecado. Cometo un pecado y mi justificación es que soy pecador, güey. Pero es una mala forma de tomar esto. Pablo no está usando este de decir, ay, soy el primero de los pecadores. No, Pablo está en una firme convicción de su realidad, de su corazón, porque está delante de Dios y Dios literalmente es como le muestra su corazón de Pablo y Pablo concluye con una convicción de que él es el peor de los pecadores. Y esto es lo que pasa cuando tenemos un real encuentro con Dios. Esto es lo que sucede cuando realmente nos encontramos con el Rey de Reyes. ¿Quién de nosotros se podría mantener de pie ante Dios? La convicción real de cada uno de nosotros al encontrarnos con Dios es una. Dios es santo y yo no. Y aun cuando no hemos cometido los mismos pecados que Pablo cometió, no necesitamos tener un gran currículum de cosas horribles que hayamos hecho en la vida pasada. Con un solo pecado basta para poder decir junto a Pablo, soy el peor de los pecadores. ¿Cómo es posible que Dios me ame? Lo vamos a ver la próxima semana cuando Pablo va a hablar de la gran paciencia de Dios, porque vaya, hermanos, cada cosa que le traemos al Señor, cada enredadera que trae nuestra vida le traemos al Señor. Señor, mira, compónlo. Y aún siendo cristianos, una característica de un cristiano genuino no es ni siquiera cuánto sabes de teología, porque hay gente no cristiana que sabe más teología que nosotros. Una firme señal de que estás en Cristo es convicción de pecado. Si no tienes convicción de pecado, déjame decirte algo y te lo digo en el amor de Cristo, no tienes vida espiritual.
Porque la convicción de pecado es horrible. Pero es donde contemplas más y mejor el amor de Dios, de verte a ti con tu corazón tan lleno de pecado, diciéndote a Dios, escuchando a Dios diciéndote, para eso vine, para salvarte, aún sabiendo cómo estaba tu corazón. Para mí es más fácil ver el pecado de la gente. Ah, qué horrible pecado aquel. Ah, qué horrible cayó aquel. Qué horrible cayó aquel. ¿Sabes qué necesito? No necesito andar viendo el pecado de la gente. Necesito voltear a ver mi corazón. Y cuando veo mi corazón, no, el salmista dice, creo que es Salmo 139 o 136, no recuerdo, cuando dice, muéstrame lo que hay en mi corazón. Qué oración tan difícil para hacer, que muchas veces no queremos hacer, pero es necesaria. A mí me encantaría que tú terminaras este año diciendo, este año yo lo empecé luchando contra este pecado, Dios me ayudó y lo estoy terminando luchando con este otro pecado. Qué bonito, ¿no? ¿Sabes por qué es bonito? Porque eso habla de que tienes vida espiritual. Qué triste sería que alguien dijera, yo mira, ya no lucho con ninguno. Y la gran mochila de arrogancia que traes. ¿Con qué pecado estás luchando? Y qué bueno es tenerlo bien claro. Porque esa es la vida cristiana. Empezamos diciendo, Señor, perdóname mis pecados. Pero en la medida que avanzamos y conocemos más a Dios, conocemos su carácter, conocemos su palabra, conocemos nuestro corazón, Calvino va a decir, en la medida que conozcamos más a Dios, nos vamos a conocer a nosotros mismos. En esta misma medida, ya no es tan, Señor, perdóname mis pecados, porque ya tu relación con Dios se vuelve más personal y es cuando Dios te dice, ok, ¿cuál de todos? ¿Cuál? Dice, todos, Señor. Sí, te los voy a perdonar todos, pero ¿y de ahí? ¿Vamos a trabajarlos? Y entonces la neta, Señor, es que soy bien orgulloso. Vamos a caminar. ¿Verdad? Esa es la vida cristiana. ¿Y sabes hasta cuándo va a terminar esto? Hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos con Él. La palabra salvar, Pablo no la pone como algo hacia la eternidad, que ya es una realidad. Si Cristo viene hoy y si estás en Cristo, te vas con Cristo. Pero si vienen 100 años, tenemos mucho trabajo en 100 años. Principalmente a nivel de nuestro corazón. Y mira cómo Pablo va haciendo estas apropiaciones personales. ¿Te acuerdas que en 1 Corintios 15:9 Pablo se considera el más pequeño de los apóstoles? En Efesios 3:8 Pablo se considera el más pequeño de todos los santos. Y me encantan estas comparativas porque Pablo va a decir, de los apóstoles soy el más pequeño. De los santos, el más pequeño. Pero de los pecadores, ahí sí les gano. Porque Pablo, ya no siendo Saulo, ahora siendo Pablo, ¿era un hombre sin pecado? No. Sigue luchando Pablo ahora con otros pecados.
Es más, hay un momento, creo que 2 Corintios capítulo 1, que Pablo va a decir, Dios permitió esto en nuestras vidas para que confiemos más en Dios y no en nosotros mismos. Uno de los pecados que Pablo estaba teniendo era confiar más en Él que en Dios. Entonces Pablo está recordándole también a Timoteo y recordándonos a nosotros que la salvación no es algo que se nos dio como para decir, Dios diciendo, ya te salvé, nos vemos en la eternidad, te espero aquí en mi casa celestial. No, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir todos los días conscientes, número uno, de quién es Dios y quiénes somos nosotros. También es un buen recordatorio para sabernos que tú y yo somos hijos de Dios, pero también somos pecadores perdonados. Me encanta porque Calvino hace una aplicación de esto que me llamaba la atención. Y me llama la atención porque Calvino habló mucho de la seguridad de salvación. Pero Calvino dice que este versículo 15 debería ser como un ancla de nuestra fe cuando dudes de tu salvación. Dice, cuando lleguen los dardos de duda, o diría Calvino, aunque el Padre Celestial una y mil veces nos recuerda lo que Cristo hizo, nuestro corazón sigue teniendo temores. Y vale la pena volver a reflexionar en que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, y es aquí donde nos debemos de apropiarnos. Pablo se apropia de la verdad, de lo que Cristo hizo. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y entonces aquí hay un elemento de apropiación. Yo soy el primero. Y tal vez tú y yo no lleguemos a la convicción de decir somos el primero de los pecadores, porque siempre hay una idea ahí de que hay otros peores que nosotros. Pero sí podemos apropiarnos esto al decir, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y quién crees? ¿A qué pecador salvó? ¡A mí! Y si Cristo me salvó a mí, ¿qué crees que pueda hacer contigo? Salvarte. Pablo está estableciendo aquí una roca tan firme que tiene que decir palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Mis hermanos, esto no es un mensaje de Pablo en el verso 15 para el cual simple y sencillamente es, te lo vengo a recordar nuevamente. No, esto es algo con el cual debemos recordarnos todos los días. Lutero decía, todos los días necesito recordar el Evangelio porque todos los días lo olvido. Y aquí está el recordatorio para nosotros. Y si vas a hacer tus listas de propósitos 2025, que hay un buen propósito. Empezar este año con el propósito de constantemente recordarle a nuestra alma y recordarle a las personas con las que nos rodeamos lo que Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, y ahí tú puedes poner tu nombre, porque vino a salvarte a ti también. Este es el Evangelio. Y es una palabra fiel y digna de ser aceptada. Amada iglesia, cerramos este año cada quien con una perspectiva quizás muy personal, muy particular. Pero algo que jamás debemos de olvidar es que no importa cómo cerremos un año y no importa cómo empecemos un año, lo que más importa siempre va a ser recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Nos vino a salvar. Si tus propósitos este año no se cumplieron, si tus planes no se cumplieron, si tantas cosas no se han cumplido en tu vida, ya se cumplió la más importante. Ya eres salvo. Eso, mis hermanos,
es un hermoso regalo. Y quisiera terminar este sermón tomando solo unos minutos para agradecer. Y que agradezcas por este año que termina. Porque vuelvo a repetir, aunque tal vez puede ser que muchas puertas se cerraron, otras medios se abrieron, cosas se lograron, cosas no se lograron. Tu vida está en las manos de Dios. Y eso es lo mejor. Lo demás, añadidura. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, y también ve preparando tu corazón para recordar precisamente lo que Él hizo. Padre, queremos darte gracias porque viniste a este mundo para salvarnos. Y si hay alguien esta mañana, Señor, que no se ha apropiado, que no ha hecho suya esta verdad, que esta mañana pueda ser el día, Señor, donde te conozca a ti como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a terminar este año amándote más. Ayúdanos a terminar este año, Señor, escudriñando más nuestros propios corazones para seguir trabajando en lo que hay que trabajar, Señor. Pero qué hermoso es recordar que en este constante de la vida diaria no estamos solos, tú estás con nosotros, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias, Padre, porque cuando volteamos a ver nuestro corazón, Señor, sí, vemos muchos pecados, pero también vemos, Señor, tu obra. Vemos lo que hiciste, Señor, veniste a este mundo, veniste a salvarnos. Padre, perdónanos cuando nos frustramos, que las cosas no salen como esperamos, que las situaciones no se dan como querramos. Perdónanos, Señor, porque quizás para algunos este año fue difícil en algunas cosas. Algunas situaciones fueron muy complicadas. Pero a estas alturas, Señor, volteamos a ver y vemos que tu mano nos ha sostenido en cada día. Y eso es gracias a que tú, Señor, viniste al mundo a salvarnos. No queremos ser o tener una falsa humildad, Señor, de decir, ay, soy el primero de los pecadores, soy el más pecador de todos, pero sí queremos reconocer que hay pecados en los cuales, Señor, hay en nuestro corazón. Y te los decimos no porque tú no lo sepas, te lo decimos, Señor, porque necesitamos ayuda para trabajar, luchar contra esos pecados a nivel del corazón, de nuestra mente. Y queremos cerrar este año haciendo un compromiso contigo, Señor, de luchar contra estas cosas. Ya no queremos seguir, al menos, cayendo nuevamente en eso. Padre, ayúdanos, Señor. Quizás para algunos el pecado es ese, es un elemento de idolatría, que amamos más otras cosas que a ti. Hay un elemento tal vez de orgullo, hay un elemento de confiamos más en nosotros que en ti, hay un elemento tal vez de falta de perdón, hay un elemento tal vez de hábitos pecaminosos que hacemos a escondidas y creer que no pasa nada. Señor, no permitas que vivamos una vida acostumbrándonos al pecado. Incomódanos, Señor. Incomódanos a nivel de nuestro corazón. Y sé que tú lo harás no para traer condenación, sino lo harás para transformarnos y parecernos más a ti, Señor. Es por eso, Señor, que estamos acá. Y es por eso que este año que viene no queremos empezar diciendo ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí esto, ahora sí. No, Señor, este año queremos conocerte más a ti.
para amarte más y servirte más. Donde tú nos pongas, Señor. En el trabajo, en una escuela, donde tú nos pongas, Señor. Que tú seas el primer lugar en nuestra vida, Señor. Que tú seas, Señor, a quien amemos más sobre todas las cosas. Creo que a nivel de nuestro matrimonio, Señor, muchas cosas se van a venir componiendo en la medida que te amemos más a ti en primer lugar. A nivel de nuestros hijos, los educaremos más y mejor en tu camino en la medida que te amemos más a ti. Llevaremos a cabo mejor nuestro trabajo en la medida que entendamos que todo lo hacemos para ti. Te serviremos mejor en la medida que entendamos que lo hacemos para ti. Tenemos mejor administradores de nuestros recursos económicos en la medida que entendamos que todo viene de ti y todo es para ti. Todo comienza en amarte a ti por sobre todas las cosas y creo que ahí es donde muchas veces fallamos, Señor. Pero aquí estamos, Señor, necesitados de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras preparan los elementos de la Santa Cena, regálame